Imagina por un momento que es el año 3000 a.C. El sol acaba de ocultarse tras las dunas del desierto mesopotámico, y millones de personas alzan sus ojos al cielo esperando la aparición de su protector nocturno. No buscan las estrellas. No esperan la aurora. Esperan a su Dios viviente, una luminosa deidad que cada noche surca los cielos en una barca celestial, llevando consigo los secretos del tiempo, la sabiduría y el destino de toda la humanidad. Este no es Zeus. No es Ra. Este es Nanna, también conocido como Sin, el dios lunar más poderoso y venerado de toda la antigüedad. ¿Y su historia? Bueno, su historia cambió para siempre la forma en que la humanidad entendió el cosmos. Bienvenidos una vez más a Historia de Dioses y Héroes. Soy tu guía en este viaje al pasado, y hoy vamos a descubrir la increíble historia de una deidad que no solo iluminó las noches de nuestros ancestros, sino que estableció las bases de nuestra comprensión moderna del tiempo y los calendarios. Un dios tan poderoso que algunos llegaron a considerarlo el rey de todos los demás, un ser de sabiduría profunda cuyo culto dio forma a imperios y cuyo legado se extiende hasta los cimientos de nuestra propia forma de medir el tiempo. Una deidad cuya historia es mucho más que un simple mito, es un viaje a los orígenes de la religión, la ciencia y el poder. Parte 1. El nacimiento de un dios cósmico. Para entender quién fue realmente el dios Nanna, debemos viajar hasta los albores de la civilización humana, específicamente a Sumer, la primera gran civilización de la historia. Los sumerios no fueron solo los inventores de la escritura y la rueda. Fueron los arquitectos de un sistema religioso tan complejo y fascinante que sus ecos resuenan hasta nuestros días. En el panteón sumerio, el dios Nanna ocupaba un lugar absolutamente único. Su nombre significa literalmente el iluminador, y desde el momento de su nacimiento mítico, estaba destinado a ser algo extraordinario. Según los textos cuneiformes más antiguos que hemos descifrado, Nanna era hijo de Enlil, el poderoso dios del aire y las tormentas, y de Ninlil, la diosa del grano. Pero aquí viene lo fascinante. El nacimiento de Nanna no fue un evento ordinario, sino el resultado de una historia de amor prohibido que casi destruye el orden cósmico. La leyenda cuenta que Enlil, prendado de la hermosa Ninlil, la siguió hasta el inframundo para conquistarla. Pero Ninlil era una diosa pura, y su unión con Enlil estaba prohibida por las leyes divinas. Sin embargo, el amor triunfó sobre las reglas, y de esta unión apasionada y transgresora nació el dios Nanna, destinado desde su concepción a ser un mediador entre la luz y la oscuridad, entre el orden y el caos. Los sumerios creían que Nanna emergió del vientre de su madre como una luna creciente perfecta, irradiando una luz plateada que inmediatamente calmó las aguas primordiales y trajo paz a los cielos nocturnos. No era simplemente un dios más en el panteón, sino una fuerza cósmica fundamental que mantendría el equilibrio del universo. Su nombre acadio, Sin, que adoptarían posteriormente los babilonios y asirios, significa sabiduría o brillantez. Y es que Nanna o Sin no era solo el dios de la luna, sino el señor del tiempo, el calendario, la navegación nocturna, y claro también de la fertilidad y los ciclos femeninos. Pero espera, porque la historia se vuelve aún más intrigante cuando descubrimos que Nanna tenía poderes que ningún otro dios poseía. Los poderes de Nanna eran verdaderamente extraordinarios, incluso para los estándares divinos de la antigua Mesopotamia. A diferencia de otros dioses que gobernaban aspectos específicos de la naturaleza o la sociedad, el dios Nanna controlaba el tiempo mismo. Imagina esto. Cada noche, según la mitología sumeria, Nanna se embarcaba en una travesía celestial a bordo de una barca dorada tirada por toros alados. Esta barca no era un simple vehículo, sino una nave del tiempo que medía y regulaba los días, meses y años. Los sumerios observaron meticulosamente las fases lunares y desarrollaron el primer calendario lunar de la historia basándose en los movimientos de su dios. Pero Nanna poseía otros poderes igualmente impresionantes. Tenía la capacidad de ver el futuro, razón por la cual se convirtió en el patrono de los adivinos y oráculos. Los sacerdotes de sus templos desarrollaron complejos sistemas de adivinación basados en las fases lunares, prediciendo desde el resultado de batallas hasta la fertilidad de las cosechas. Su luz lunar no era simplemente iluminación, sino una forma de magia divina. Los sumerios creían que los rayos de Nanna podían curar enfermedades, especialmente aquellas relacionadas con la mente y las emociones. Las mujeres embarazadas se bañaban bajo la luz de la luna llena buscando su bendición para un parto seguro, y los navegantes utilizaban su luz para guiarse por los ríos Tigris y Eufrates durante la noche. Pero aquí viene algo que te va a sorprender. El dios Nanna también tenía un lado oscuro, literalmente. Durante la luna nueva, cuando Nanna desaparecía del cielo, los sumerios creían que estaba luchando contra demonios primordiales en el inframundo.
Esta batalla cósmica de 3 días determinaba el destino del mundo. Si Nana perdía, la oscuridad eterna cubriría la tierra. Si ganaba, regresaría como luna creciente, renovado y más poderoso. Los rituales asociados con estas batallas lunares eran extraordinariamente elaborados. Durante los 3 días de luna nueva, las ciudades sumerias organizaban ceremonias de apoyo a su dios, con ayunos, oraciones y sacrificios. Los tambores sonaban día y noche para darle fuerza, y las mujeres entonaban lamentos rituales para llorar su aparente muerte. La relación del dios Nana con el agua era otro aspecto fundamental de su poder. Los sumerios observaron que las mareas del Golfo Pérsico parecían responder a los ciclos lunares, y concluyeron que Nana controlaba no solo la luz nocturna, sino también las aguas del mundo. Esta asociación lo convirtió en el protector de pescadores, navegantes y todas las profesiones relacionadas con el agua. Pero espera hasta que descubras el impacto real que tuvo el dios Nana en las ciudades más poderosas de la antigüedad. Y si te está gustando esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte, eso nos ayuda mucho. Continuamos. Parte 2. Ur y Harran, las ciudades sagradas. La influencia de Nana alcanzó su máximo esplendor en 2 ciudades que se convirtieron en los centros de su culto, Ur y Harran. Y cuando hablo de influencia, me refiero a un poder político, económico y religioso que rivalizaba con el de los propios reyes. Ur, la ciudad natal del patriarca Abraham según la tradición bíblica, era conocida en toda Mesopotamia como la ciudad de Nana. Su sigurat, el Equis-Nugal, no era simplemente un templo, sino una montaña artificial de más de 60 metros de altura que servía como residencia terrenal del dios lunar. Imagina esta estructura masiva dominando el horizonte de la ciudad, visible desde kilómetros de distancia, recordando constantemente a todos los habitantes quién era su verdadero señor. Los arqueólogos han descubierto que el sigurat de Ur funcionaba como un complejo observatorio astronómico. Los sacerdotes de Nana habían desarrollado conocimientos matemáticos y astronómicos increíblemente avanzados para su época. Podían predecir eclipses lunares con una precisión asombrosa, lo que aumentaba enormemente su poder político. Cuando podías predecir que la luna desaparecería temporalmente del cielo, tu autoridad religiosa se volvía incuestionable. La economía de Ur giraba completamente en torno al templo de Nana. El dios poseía vastas extensiones de tierra, rebaños de ganado, talleres de artesanos y rutas comerciales que se extendían desde India hasta el Mediterráneo. Los ingresos del templo eran tan enormes que los sacerdotes actuaban como banqueros, prestamistas y comerciantes internacionales. Pero la historia de Harran es aún más fascinante, porque esta ciudad mantuvo vivo el culto a Nana durante más de 3000 años. Harran, ubicada en lo que hoy es Turquía, se convirtió en el último bastión del culto a Nana. Mientras otras ciudades adoptaban nuevos dioses y religiones, Harran permaneció ferozmente leal al Señor Lunar. Su templo, conocido como el Templo de la Luna Eterna, continuó funcionando incluso después de la llegada del cristianismo y el islam a la región. Los habitantes de Harran desarrollaron una forma particularmente mística del culto lunar. Creían que Nana les había otorgado conocimientos secretos sobre alquimia, astrología y magia. Durante la Edad Media, los eruditos musulmanes viajaban a Harran para estudiar los antiguos textos astronómicos conservados en el templo de Nana, contribuyendo al desarrollo de la astronomía árabe. La resistencia de Harran al cambio religioso era legendaria. Cuando los ejércitos cristianos bizantinos intentaron convertir la ciudad por la fuerza en el siglo VI después de Cristo, los habitantes prefirieron huir al desierto antes que abandonar a su dios lunar. Muchos regresaron años después para reconstruir secretamente el templo. Y aquí viene algo que conecta directamente con nuestro mundo moderno. Muchos de nuestros conceptos actuales sobre el tiempo provienen directamente del culto a Nana. Los sacerdotes de Nana en Ur y Harran desarrollaron el primer sistema de semanas de 7 días, basándose en las fases lunares. Cada día de la semana estaba asociado con un cuerpo celeste, y el lunes, Manda en inglés, Montag en alemán, deriva directamente de Día de la Luna, en honor a Nana. Los conceptos de mes lunar, calendario litúrgico, incluso muchas de nuestras supersticiones relacionadas con la luna llena tienen sus raíces en los rituales sumerios dedicados a Nana. La influencia de Nana o Sin trascendió las fronteras de Sumeria y Mesopotamia, transformándose y adaptándose a medida que diferentes culturas conocían su historia. Los babilonios adoptaron su culto con tal entusiasmo que Sin se convirtió en una de las 3 deidades principales de su panteón, junto con Marduk y Chamas. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante. ¿Sabías que el culto al dios Nana influyó directamente en el desarrollo del judaísmo, el cristianismo e incluso el islam? Abraham,
el patriarca de las tres grandes religiones monoteístas, procedía precisamente de Ur, la ciudad sagrada de Nanna. Los eruditos bíblicos han señalado que muchas de las tradiciones del Antiguo Testamento, especialmente aquellas relacionadas con calendarios religiosos y festivales lunares, muestran claras influencias del culto sumerio a Nanna. El concepto judío del Sabbat, que se celebra desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, refleja la antigua creencia sumeria de que los días comenzaban con la aparición de la luna. Las festividades judías, como la Pascua y Rosh Hashanah, siguen utilizando el calendario lunar desarrollado originalmente por los sacerdotes de Nanna. En el cristianismo, encontramos ecos del dios lunar en la celebración de la Pascua, que se determina por los ciclos lunares, y en la simbología de la Virgen María, frecuentemente representada sobre una luna creciente. Incluso en el Islam, el calendario lunar y el símbolo de la media luna conectan con tradiciones que se remontan a Nanna. Pero la transformación más sorprendente del dios Nanna ocurrió en el mundo grecorromano. Los griegos identificaron a Nanna con Selene, su diosa lunar, pero mantuvieron muchos de sus atributos originales. Los filósofos griegos, especialmente los neoplatónicos, incorporaron las enseñanzas sobre los ciclos cósmicos de Nanna en sus teorías sobre el tiempo y la eternidad. Los romanos fueron aún más lejos. Adoptaron aspectos del culto a Nanna en sus festivales de Diana, la diosa cazadora lunar. Los soldados romanos llevaban amuletos con símbolos lunares heredados directamente de la tradición sumeria, creyendo que les otorgarían protección nocturna y claridad mental en batalla. Durante el periodo helenístico, los cultos mistéricos que combinaban tradiciones mesopotámicas, griegas y egipcias mantuvieron viva la veneración al principio lunar personificado originalmente por el dios Nanna. Estos cultos influyeron profundamente en el desarrollo del pensamiento esotérico occidental. Y ahora viene la parte que te conectará directamente con tu vida cotidiana. Aunque han pasado más de 4000 años desde que los primeros sumerios alzaron sus plegarias al dios Nanna, su legado sigue vivo de formas que probablemente nunca imaginaste. Cada vez que consultas un calendario lunar, cada vez que un agricultor planifica sus siembras basándose en las fases de la luna, cada vez que alguien habla de la influencia lunar en las emociones humanas, estás participando en tradiciones que se originaron en los templos de Nanna en la antigua Ur. Los astronautas del programa Apolo llevaron a la luna medallas con símbolos que, sin saberlo quizás, conectaban con las antiguas representaciones sumerias de Nanna. La exploración lunar moderna ha confirmado muchas de las observaciones que los sacerdotes de Nanna hicieron hace milenios sobre los efectos de nuestro satélite en la Tierra. Incluso la cultura popular contemporánea, desde películas de hombres lobo hasta aplicaciones de meditación que siguen ciclos lunares, podemos rastrear influencias que se remontan al culto a Nanna. Su historia nos recuerda que la fascinación humana por la luna no es solo científica, sino profundamente espiritual y cultural. La historia de Nanna o Sin nos enseña que los dioses antiguos no eran simplemente figuras míticas distantes, sino representaciones poderosas de las fuerzas naturales que han fascinado a la humanidad desde el alba de la conciencia. Este dios lunar sumerio estableció patrones de pensamiento, calendarios y tradiciones que siguen influyendo en nuestras vidas cotidianas. Si esta increíble historia te ha fascinado tanto como a mí, y quieres seguir explorando los misterios de dioses y héroes que han dado forma a nuestra civilización, no olvides suscribirte a Historia de Dioses y Héroes. Cada semana desenterramos relatos extraordinarios como este, conectando el pasado antiguo con nuestro presente moderno. Dale like si el dios Nanna te ha sorprendido tanto como esperaba, y déjame en los comentarios qué otros dioses antiguos te gustaría que exploráramos juntos. El pasado está lleno de historias increíbles esperando ser contadas. Hasta entonces, que la sabiduría de los antiguos ilumine tu camino, y por supuesto también te recomiendo este video de quién es el dios jaguar maya Balaam que juzgaba a los muertos. Nos vemos en el próximo video, amigos.